Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy vamos a ver un tema muy importante, pero a la vez muy extenso, que es el tema de las funciones. Trataremos de ser concisos con todo lo correspondiente a ellas, pero sí son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Primero que nada, ¿qué es una función? Una función, como tenemos aquí, es un bloque de código que realiza una tarea específica. Y como en matemáticas, una función es algo que suele recibir algo y te devuelve otra cosa, como una función en matemáticas que es la función x cuadrada que recibe un número y te lo devuelve elevado al cuadrado. Y así existen cientos de funciones matemáticas. En programación es la misma idea, pero claro que al meternos al mundo de la programación, la cantidad de cosas que podemos hacer es completamente extensa y infinita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a algunos ejemplos. En el lenguaje de Python, de manera ya estándar, hay muchas funciones y de hecho hemos usado varias de ellas que ya están construidas dentro del lenguaje, que desde el momento en el que nosotros descarguemos Python, nosotros ya contamos con ellas y las hemos utilizado. Un ejemplo de estas funciones es la función print, que es la que usamos para mostrar en pantalla algún resultado, algún texto, algún número, etcétera, ¿no? Hay muchas funciones y una manera de ver cuáles son las funciones que ya están construidas en el lenguaje es por medio de este comando, el comando import built-ins y dir built-ins. O sea, este es como un directorio que nos arroja, en este caso, un montón de elementos. Y todos estos elementos corresponden a diferentes funciones que hay a lo largo del lenguaje Python de manera predeterminada. Por ejemplo, aquí están, damos la función in, iter, len, list. Muchas de ellas no son funciones que se suelen usar de manera común, pero tenemos una gran variedad de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la función print, la función round, etcétera. Aquí podemos revisarlas. Realmente tampoco son tantas. Sí, sí es una cantidad bastante aceptable. Pero bueno, como les mencioné, son funciones que ya están dentro del lenguaje y que no tenemos que hacer nada más que llamarlas para poder utilizarlas. Dentro de estas funciones y en general van a haber dos tipos, pero vamos a tener las funciones independientes, que ¿a qué se refiere? Dice que no están asociadas a un objeto en específico. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, objeto nos referimos a diferentes tipos de datos, así como tenemos texto, números, listas, etcétera, los tipos de variables que ya hemos visto previamente. Las funciones independientes no están asociadas a un tipo de dato en particular, como por ejemplo la función print es una de ellas. Lo que pasa es que la función print se puede utilizar tanto para texto como para números y también para listas y para muchas otras cosas. Lo podemos ver aquí al darle im- al darle correr, nos ejecuta sin ningún problema las dos, ¿no? Y de hecho su estructura general es la función, paréntesis, abrimos los paréntesis y dentro de los paréntesis se pone el objeto, ¿no? Aquí tenemos la función print, abrimos los paréntesis y dentro de los paréntesis está el objeto. Lo mismo sucede con la función len, que lo que hace es que cuenta el número de elementos que tiene algún contenedor que le pongamos. Por ejemplo, aquí dirán, ¿un texto es un contenedor? Pues sí, hemos visto que un texto puede ser visto como una lista donde cada uno de sus elementos es uno de los caracteres. Entonces, cuando le pongamos la función len, lo que debe hacer es contar el número de caracteres que tiene. Y aquí también tenemos una lista. Entonces, ejecutamos. Bueno, en este caso nada más nos está imprimiendo un resultado. Vamos a añadirla acá. Ok, aquí de texto sí cuenta los caracteres que son 5 y de aquí de la lista son 3 elementos, entonces nos arroja 3. Se dan cuenta, son dos tipos de datos diferentes y siempre estamos hablando de funciones independientes que tienen esta estructura de función, abrimos paréntesis y adentro está el objeto al aplicar la función. También están los métodos de objeto que, a diferencia de los anteriores, están asociados a un tipo de dato. Por ejemplo, tenemos la función uppercase que es bastante útil, que consiste en hacer mayúsculas las palabras de un texto.
Esto puede servir cuando queremos estandarizar nuestra información para que no, si tenemos muchos tipos de nombres o algún tipo de texto y no queremos que haya diferencias solamente porque algunos están en mayúscula y otros no, mayormente se utiliza esta función para tenerlos todos en el mismo formato y disminuir esa variedad innecesaria de casos, ¿no? Entonces, esta función está asociada al tipo de dato, de tipo string, de tipo texto. Entonces, la manera de hacerlo es colocar el objeto o el dato en cuestión, ponerle un punto y después del punto usar la función, que es diferente, ¿no? Porque si fuese como las funciones anteriores, la estructura sería esta, pero no, esta no es la manera de hacerlo, es esta de aquí. Y nos damos cuenta que nos arroja texto en mayúsculas, como les había mencionado, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de funciones. También hay una función especial que es la función help, que nos ayuda a identificar o a preguntar qué hacen las funciones. Por ejemplo, si no sabemos qué hace la función len, pues podemos apretarle aquí, usar la función help y nos dice que regresa el número de ítems que hay en un contenedor. O sea, cuántos elementos tiene un contenedor, una lista o ese tipo de dato, ¿no? Claro que también habrá algunas ocasiones donde esto no nos va a ser útil, entonces siempre podemos irnos a internet o googlearlo. Aquí podemos usar de manera recursiva help consigo mismo y nos explica para qué sirve, ¿no? Bueno, así como Python tiene sus propias funciones, que son las que ya vimos anteriormente, también nosotros podemos crear nuestras propias funciones, dependiendo de cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer, nuestro tipo de tareas, nuestros objetivos, etcétera. Aquí hay algunas razones por las cuales quisiéramos hacerlo, ¿no? Que es, en algún tipo de trabajo tenemos algún proceso que se repite con cierta frecuencia. Entonces, si ya sabemos que es algo que lo vamos a estar haciendo, pues es mejor programar una función para que cada vez que lo tengamos que hacer, ya tengamos algo que solamente tengamos que correrlo o en dado caso pensar en cuáles son los parámetros que pueden variar, pero el procedimiento puede ser exactamente el mismo. También puede ser útil cuando queremos tener ese tipo de información y queremos compartirla o reutilizarla o no sabemos cuándo va a ser útil nuevamente. Entonces también nos permite guardar procedimientos y en general pues cuando una tarea la podemos desglosar en muchas partes, pues cada una de esas partes puede ser una función y podemos desglosar una tarea en diferentes tipos de funciones. No tiene que ser una función nada más, pueden ser varias, todo con el objetivo de ser un poco más entendible. Ahora, para definir una función, en Python tenemos la siguiente estructura. Obviamente omitiendo los gatos de aquí. Es definirla con este comando def, escribir el nombre de la función, los argumentos, el código y el return. Aquí ya lo describo más a detalle. El def es el comando que le va a indicar a Python que van a definir una función. Entonces es lo primero que se pone. Después el nombre de la función. Aquí le puedes poner el nombre que tú quieras, pero obviamente lo recomendable es que sea un nombre que esté asociado a la tarea que va a realizar y que no sea muy complicado, que sea corto y también que no sea el nombre de una función que ya exista, sino va a haber, se van a sobreescribir y puede haber problemas por ello. Los argumentos es lo que nosotros le vamos a dar a la función. Es como que el material que le vamos a dar para que trabaje. No siempre se le va a dar algo. Hay veces que dentro del código va a estar todo lo que necesita, pero cuando se le vaya a dar algo va a estar en los argumentos. Pues el código de función pues ya es todo lo que tiene que ver con la tarea a realizar. Aquí es donde nosotros vamos a programar y vamos a especificar qué es lo que realmente hace nuestra función. Y aquí la parte del return es simplemente devolver un resultado final. O sea, recibe cosas en los argumentos, haz muchas cosas con esos argumentos y de último devuélveme un resultado. Esa es la idea que tiene. Y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear una función muy sencilla que nada más va a consistir en recibir dos números y devolvernos la suma. Entonces, agregamos el comando de crear función que es def. Le vamos a llamar suma. No hay ninguna función ya en Python que se llame suma. Abrimos los paréntesis
Y en este caso vamos a poner dos argumentos. Un argumento le vamos a llamar número 1 y un argumento le vamos a llamar número 2. Dentro del código de la función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a definir una variable s de suma. Obvio, no tiene que ser aquí en reiterativo, sino igual puede haber un problema que haya suma aquí y suma acá. Y va a ser igual a tomar el número 1 y sumarle el número 2. Simplemente eso, se calcula ese y le decimos, ok, función, regrésame el valor de ese. Y punto. Entonces, esto lo que hace es muy simple. Y para usarla nada más tenemos que llamarla pues, con su nombre. O sea, una vez que ya esté definida, porque hay que correr este código, ya podemos usarla. Por ejemplo, aquí usamos suma y le damos el valor 2 y el valor 5. Este valor 2 se va a ir a la variable número 1 y este valor 5 se va a ir a la variable número 2. La función cuando reciba esto va a agarrar el número 1, se lo va a sumar al número 2 y lo va a asignar a la variable s y nos lo va a regresar. Entonces, simplemente nos da 7, que ya sé que esto no tiene mucho sentido porque pues es tan simple como hacer 5 más 2, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo nada más. Y esto también lo podemos guardar en una variable, o sea, aquí no estamos guardándolo en ningún lado, pero si quisiéramos guardarlo en una variable llamada x, solo tuviéramos que hacer esto. Lo asignamos a la variable x y ya está listo. Bueno, aquí esto se coló. Eh, para definir estos argumentos, podemos hacer muchas cosas. En este ejemplo que vimos aquí, no definimos nada en particular, solamente establecimos este orden predeterminado de que primero va a recibir un número 1 y luego un número 2. Aquí es donde se especifica. Cuando nosotros llamamos esos argumentos 2, 5, el valor 2 se vuelve el número 1 y el valor 5, que es el segundo que le dimos, se vuelve el número 2. Entonces, eso se le llama argumentos por posición y es muy común. Pero nosotros, así como hicimos eso sin especificarle a la función de que no cuál es cuál, cuando no lo especificamos, lo que hace es agarrarlos en el orden en el que llegan. O sea, asume la función que el primer numerito es el primer argumento y el segundo número es el segundo argumento. Y ya. Pero también podríamos decirle específicamente de que no le digo suma y le digo el número 1, o sea, el argumento 1 va a ser 2 y el argumento que corresponde a número 2 va a ser 5. O sea, decirle específicamente cuál es cuál. En este caso es indiferente, porque por la naturaleza de la función no importa en qué orden sumes, pero va a haber ocasiones en donde esto sí es importante y mayormente va a ser importante. Por ejemplo, aquí pues no tiene mucho sentido porque es exactamente lo mismo, pero podría ser que lo definiéramos al revés por alguna razón, que primero le dijéramos quién es el número 2 y después es el número y quién es el número 1. Entonces solamente es una manera de demostrar cómo se puede utilizar esto. Y un detalle que este sí es bastante importante es que cuando nosotros definimos nuestra función, podemos establecer valores predeterminados para que en caso de que nosotros no le arrojemos valores, la función por sí sola sepa cuáles asignar. Por ejemplo, si nosotros tratamos de usar la función que acabamos de hacer, que es la función suma, y no le ponemos nada, nos va a arrojar el error. ¿Por qué? Porque está esperando dos valores. Incluso si le ponemos un valor, también nos va a marcar error. Solo va a funcionar cuando le mandemos dos valores. Entonces, ahí pues eso podría ser un problema en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona? Le damos valores predeterminados. Aquí algo muy sencillo sería decir, ok, el número 1, su valor predeterminado va a ser igual a 0. Y el número 2, su valor predeterminado va a ser igual a 0 también. Entonces es exactamente la misma función anterior, le cambié el nombre para que no confundirlo, le voy a llamar suma 2. Hace exactamente lo mismo, solamente cambia el nombre y estos argumentos, que ahora tienen un valor predeterminado. ¿Cuál va a ser la diferencia?
La diferencia va a ser que ahora sí voy a poder escribir la función solamente mandándole un valor o ninguno. Por ejemplo, aquí, si yo le pongo suma 2 y no le pongo ningún valor dentro, me va a arrojar cero, porque por defecto ya sabe que los valores número uno y número 2 son cero. Entonces sí sabe qué hacer con ellos. Si le pongo 5, este 5 se le asigna al primer elemento, a número uno. O sea, deja de ser cero, se convierte en 5. Y el número 2, pues como no hay un segundo elemento, pues va a mantener el valor por defecto. Entonces va a sumar eso. Y si le pongo dos números, que es lo que podría esperar, pues va a ser lo mismo que hacía la función anterior. Entonces hasta aquí, con este ejemplo donde recibe 2 es exactamente lo mismo, pero con estos dos de aquí es donde no, es donde cambia, ¿no? Entonces va a depender de que se les especifique algún valor o no. Otra cosa muy importante que nos va a servir con el tema de las funciones es el poder importarlas. O sea, si nosotros en algún punto estamos trabajando y tenemos una función que hicimos semanas o meses atrás y nosotros la tenemos en algún código, nosotros podemos querer utilizarla en un código actual, llamándola desde el código anterior. O sea, estando programando un código, podemos como que establecer una conexión con una función que esté en otro código externo. Por ejemplo, vamos a pensar, bueno, no vamos a pensar, o sea, vamos a ver que tenemos una función llamada suma3 que yo ya la hice en un archivo .py. O sea, un archivo con terminación .py es la terminación normal que tienen los archivos de Python. En este caso usamos Google Colab, entonces son notebooks por cuestiones pues más interactivas, didácticas y es más sencillo, ¿no? Pero normalmente el código en Python suele tener esta terminación .py. Entonces nosotros ya tenemos un archivo de ese estilo que dentro de él tiene definida una función. O sea, es la misma función que hemos hecho anteriormente, pero esta es suma 3 y es la suma de tres valores. O sea, está definido como A es igual a cero, B es igual a cero, C es igual a cero y lo que hace es sumar los tres. Eso es lo mismo, nada más que ahora en vez de que sean dos números, son tres y tiene los valores predeterminados igual a cero. Entonces yo esta función la tengo en otro lado. Y si yo quisiera usarla sin tener que escribirla en mi código, lo único que tendría que hacer es importarla con este formato. Ojo que aquí, antes de importar, tengo que asegurarme que este archivo esté en mi espacio de trabajo. Aquí ya lo tengo aquí, ya lo subí. Entonces sí está en mi espacio de trabajo y la manera de importarla hay dos maneras. La primera es esta. Usamos el comando import y ponemos el nombre del archivo, no de la función. La función se llama suma3, pero el archivo se llama función-suma3, sin el punto .py. Entonces ponemos import función-suma3, lo corremos y para usarla tenemos que usar esta anotación. Ponemos el nombre del archivo, ponemos un punto y ahora sí ponemos el nombre de la función. Y ya, pues en este caso, como son tres números, le voy a poner 1, 2, 3 y que lo sume. Entonces esto, como ya les mencioné, se lee de la paquetería que se llama función-suma3. Quiero utilizar la función suma3. ¿Qué es lo que tiene en particular esta manera de importarlas? Que si en este código hubieran más funciones, podríamos utilizarlas a todas. En este caso solamente hay una, entonces no es como que muy práctico. Pero si aquí hubiera 100 funciones, pues tendríamos acceso a todas y cada una de ellas y nos tendríamos que referir con el nombre del archivo y el nombre de la función en particular. Otra manera de hacerlo es más específica. Decimos from y especificamos el nombre del archivo, que nuevamente se llama función-suma3, y le decimos cuál función en particular importar. O sea, aquí ya no le estamos diciendo como en el anterior que importa todo lo que haya en ese archivo. No, ahorita le estamos diciendo de tal archivo importa únicamente la función que se llame suma3. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que pues bueno, por cuestiones de código y de simplicidad,
cuando lo queramos utilizar, solamente vamos a tener que llamar la función tal cual con su nombre, como si lo hubiéramos escrito en el mismo código que estamos trabajando. Ya no tenemos que preocuparnos por esta notación punto. Entonces, esas son las dos diferencias. Realmente son casos muy específicos en los cuales se hace notoria la diferencia. Lo más común es, si no vas a usar muchas funciones, pues es mejor llamar específicamente la función que vas a utilizar. Pero bueno, eso no es un detalle tan importante en este momento. Van a ser muy raras las ocasiones donde eso pueda afectar. Y bueno, esto realmente su potencial más importante, no suele ser con funciones propias, suele ser con funciones de la comunidad, paqueterías que contienen cantidades de funciones que ya se han trabajado en general por muchos usuarios, por muchos programadores y que se han ido actualizando constantemente y que nos dan acceso a funciones muy importantes para hacer una variedad de tareas enorme. Por ejemplo, aquí esto se usará más adelante cuando ya se sabe la parte de análisis, de procesamiento y de modelos. Tenemos las funciones pandas y la librería pandas y la librería scikit-learn, que estos son sus nombres. Y la manera de importarlas, pues es exactamente igual, es la misma idea, así como hicimos aquí en un principio. Las importamos y ya las tenemos cargadas. Entonces, esto nos va a permitir tener acceso a todas las funciones que estén aquí y todas las funciones que estén acá. En particular, aquí hay funciones de limpieza y manejo de datos. Es como una especie de SQL más o menos. Y aquí está la parte de los modelos de Machine Learning, que la regresión esté en lineal, logística, esté en árboles de decisión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y que además, bueno, también hay que considerar que esta manera de importar lo que sí fue pues bastante sencilla, se debe a que estamos en este momento desde Google Colab y Google Colab ya tiene instaladas una gran cantidad de librerías. Si nosotros estuviéramos usando otro entorno de desarrollo, por ejemplo Visual Studio Code, que ahí no estamos como en este caso conectados a un servidor en la nube que ya tiene muchas cosas preinstaladas. Cuando usamos otros tipos de entornos es muy probable que sean cosas que nosotros hayamos tenido que instalar manualmente. Entonces es muy probable que ahí no tengamos estas librerías ya en nuestro sistema y tengamos que instalarlos. Eso nada más lo comento, realmente es muy sencillo. Eso es con el comando pipey que tiene este formato, este es el comando, le ponemos esto, el install y el nombre del paquete. Si se tratase de la librería pandas, nada más habría que cambiar aquí por pandas. Y sería todo lo que habría que hacer. Una vez que ya tengamos la librería, ya podemos importarla como hicimos aquí previamente. Y bueno, aquí de último pues hay algunos ejercicios. Algunos son fáciles y otros sí van aumentando de nivel por si alguien quiere practicar y quiere ponerse a prueba. Igual si encuentran la solución lo pueden compartir en los comentarios, pueden preguntar dudas o lo que quieran, qué ideas tuvieron. Y pues nada, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse si quieren seguir viendo videos cada semana.